Hola a todos jóvenes, bienvenidos a New. El día de hoy nos encontramos con el gran arquitecto Pablo Camarasa. Arquitecto, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Abraham. No, muy agradecido a ustedes que aceptaran. Platícanos por favor, arquitecto, ¿dónde nos encontramos y qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, pues estamos en las proximidades de la ciudad de Valencia y lo que vamos a ver hoy es un showroom a escala real de una serie de modelos que son los que ahora mismo forman parte de la oferta de New Houses. Las New Houses son una serie de viviendas construidas atendiendo a métodos de industrialización, diseñadas por el estudio de Fran Silvestre Arquitectos y que lo que buscan es, de alguna manera, pues poder concretar tanto tiempos como costes referidos a la construcción, ¿no? Que es algo que con la arquitectura tradicional siempre pues, nos cuesta mucho. Es el sueño, ¿verdad? Es el sueño de los arquitectos desde hace 100 años, el poder crear una vivienda de calidad, ¿verdad? En un proceso siguiendo, ¿no?, la industrialización de las demás empresas, ¿verdad? Sí, bueno, o sea, hay precedentes súper interesantes, es decir, desde Walter Gropius junto con, bueno, Gropius lo hizo con Alfred Forbat, si no recuerdo mal, con Konrad Wostman y creo que con Meyer también. Y obviamente no son los únicos, luego estuvo Lustron también, que llevó la industrialización o un intento de industrialización a Estados Unidos, ¿no?, con estas casas que en realidad se distribuyeron, yo creo que medianamente bien por toda la geografía estadounidense. Y luego han habido, por supuesto, otros casos que han estado súper interesados en llevar a cabo estos procesos de sistematización en la arquitectura. También Le Corbusier con Voisin. La realidad es que nosotros, bueno, pues creo que hemos tenido la suerte de poder materializar esas ideas que anteriormente en otros casos se quedaron un poco sobre papel, ¿no? Es decir, la teoría ha sido siempre muy buena, pero en realidad han hecho falta también otra serie de agentes, quizá, ¿no?, para poder materializarlos, y nosotros hemos tenido la suerte de poder llegar a ese punto. Y prepárense jóvenes, porque lo que vamos a ver no es solamente un modelo, ¿verdad? ¿Cuántos modelos tenemos en este showroom? Bueno, realmente en este showroom nosotros ahora mismo contamos con 8 modelos, de los cuales, pues como estábamos comentando antes, podemos visitar 7 y nada, o sea, Bienvenidos. Adelante, jóvenes. Me encanta porque el sitio donde eligieron para construir las casas, pues ya es espectacular, ¿no? Sí, el entorno es un entorno yo creo que privilegiado, porque estos alrededores de la ciudad de Valencia son muy verdes, nos encontramos con una vegetación típica mediterránea, ¿no?, con este pino, y bueno, realmente nosotros también a la hora de distribuir las casas nos hemos visto condicionados ante la preservación de los árboles, porque para nosotros es algo también importante, y de ahí justamente esta distribución, ¿no? También, por otra parte, verás que no hay una barrera física entre una propiedad y la otra, entre una casa y la otra. Claro. Entre otras cosas porque también hemos querido atender a ese modelo de urbanización, ¿no?, en el que tú tienes una calle privada y luego las divisiones entre los distintos lotes obviamente están, ¿no?, pero no son visibles para que haya una continuidad espacial mucho mayor, ¿no? Son como piezas, ¿verdad?, colocadas de forma ortogonal. Exactamente, exactamente. En ese sentido sí que se ha buscado que bueno, pues todas cuenten con la misma orientación, porque bueno, se han llevado a cabo los estudios pertinentes para ubicarlas de la mejor manera posible. ¿Cómo están orientadas? Bueno, pues realmente, para que te hagas una idea, en aquella parte de allá tenemos el mar, bueno, en aquella dirección tenemos el mar, ¿vale? Y por lo tanto tenemos toda esta visión que lo que hace es que genera que se encuentren en sombra la mayor parte del tiempo por sus frentes abiertos, digamos, ¿no? Claro. O sea, están viendo norte en... Claro, mira, a ver, para que te hagas una idea, que si nosotros nos ponemos en teoría hacia allá tenemos el sur, hacia allá tenemos el norte, hacia allá tenemos el este y hacia allá tenemos el oeste. Lo que pasa es que, o sea, te lo estoy haciendo de manera ortogonal atendiendo a las viviendas, ¿no? Pero realmente hay cierta gradación. Claro, claro, pero en teoría son este-oeste. Sí,
Interesante, jóvenes. Muy bien, pues vamos a empezar. Usted nos dice, arquitecto. Sí, podemos empezar por la N220, ¿vale? Que es aquel modelo que tenemos allá. Y una cosa que para nosotros es muy interesante es que como nosotros planteamos este espacio como showroom, realmente las personas que lo visitan pueden encontrar en cada uno de los distintos modelos diferentes acabados, diferentes soluciones, para que luego ellos, si se decantan por una o por otra, tengan esa posibilidad de poder personalizarlas. Es decir, al final intentamos facilitar el mayor número de herramientas posibles para que el resultado de un posible cliente pueda ser el mismo que si atiende a un sistema de construcción tradicional. Claro, entonces yo puedo elegir ciertos colores, materiales. Exactamente, tenemos una especie de mood board o, por ejemplo, pues un símil a una carta Pantone, ¿no? Pero de acabados, de materiales, ¿no? Entonces tú puedes escoger algo más cálido, algo más neutro, algo más frío, algo más, bueno, pues por ejemplo en tonos madera, quiero algo más en escala de grises, ¿no? Entonces realmente en estos distintos modelos que tenemos aquí, lo que hacemos es atender a distintas soluciones para que el visitante las pueda visualizar. Excelente, son como lienzos en blanco. Exacto. Perfecto. Exacto. ¿Y a qué responden los nombres de las casas? El N. Bueno, los nombres de las casas responden a la superficie realmente, es decir, ahora vamos a ver la N220, que tiene 220 metros cuadrados, esta que tenemos aquí es la N230, que tiene 230 metros cuadrados, ¿no? Y así con todas las demás. La de la entrada pequeña, que ya bueno, visitaste cuando viniste a nuestro estudio, es la N70 porque tiene 70 metros cuadrados. Adelante, qué belleza. No, está genial, entiendo. Entonces, la más pequeña es de 70 metros cuadrados. La más pequeña es de 70 metros cuadrados y la más grande de las que tenemos aquí es de 320 metros cuadrados. 320. Entonces, realmente tenemos soluciones que se distribuyen en una única planta y otras alternativas que se distribuyen en 2 niveles. Excelente. Y platícanos un poco sobre los materiales. Sí, bueno, se trata de modelos que para una ejecución atendiendo justamente a todos estos principios de sistematización que estábamos comentando, sí que cuentan con una cimentación, pues podríamos decir al uso, ¿no? Pero luego toda la estructura es estructura metálica. Dentro de esa estructura se van distribuyendo las distintas capas que le van dando solidez, ¿no? Se le incorpora el aislamiento, las distintas soluciones de aislamiento y posteriormente contamos con un revestimiento final que en función de la vivienda bueno, puede ser una solución u otra también, es decir, no siempre es la misma solución. En este caso, la mayoría de las que estás viendo, la solución de fachada es un solid surface, ¿no? El solid surface es como... podríamos definirlo como una resina con propiedades metálicas que tiene también otra excelente propiedad, o varias, ¿no? Una de ellas es que el mantenimiento, la limpieza es muy buena, pero otra es que realmente es un aplacado, ¿no? Este aplacado, que respondería a lo que nos podríamos imaginar como fachada ventilada, se constituye como tal, es decir, una placa al lado de la otra, ¿no? El crión tiene la particularidad de que si quieres, esas juntas que se generan entre las placas las puedes suprimir. ¿Cómo? Pues con una pasta, o sea, el propio material cuando está húmedo se coloca esa pasta entre una pieza y la otra y cuando se solidifica se pule y hace que se establezca una continuidad entre ambas placas. Entonces tú esa junta dejas de verla. Excelente. Claro, y que te da eso una sensación de menos o algo industrializado. Exactamente, ves algo más compacto, ¿no? Más homogéneo, ¿no? Aún así, el hecho de dejar un despiece o no de fachada depende también un poco de la estética, no todo es intentar camuflar la industrialización. Pero para nosotros una de las cosas más importantes es que lo que buscábamos era llevar los mismos principios que intentamos aplicar en la arquitectura tradicional, ¿no? Cuando ejecutamos proyectos atendiendo a sistemas constructivos tradicionales, a una arquitectura sistematizada, porque lo que siempre hemos visto es que realmente hay un nicho que ya está muy explotado, que ya se ha trabajado mucho, en donde hay mucho conocimiento, que es el de la arquitectura prefabricada, ¿no? Pero
realmente, si atendemos a estos principios de industrialización, nosotros podemos aplicar soluciones como, por ejemplo, este gran frente, ¿no?, de paños de vidrio que genera esa continuidad espacial tal y como si fuese una construcción tradicional, podríamos decir. Claro. Es una pieza muy limpia. ¿Por dónde se ingresa? Bueno, pues justamente estos mismos paños de vidrio son las puertas de acceso al interior. Entonces nosotros podemos pasar tanto por este lado como por el otro, ¿no? Ahora mismo nosotros estaríamos en la parte posterior de la casa porque estamos en el interior de la urbanización, ¿no? Claro. Pero si cruzamos, allá justo tenemos la cancela que comunica con la calle, ¿no?, por donde podrían acceder los clientes. A ver, vamos haciendo ese ejercicio de entrar como el futuro dueño. O sea, cruzamos la casa, que en este caso, pues como puedes ver, se ha recurrido a esta gama de tonos madera que estábamos comentando antes, y aquí tenemos el acceso. Fíjense qué calidez se logra, no en una arquitectura tan blanca, tan pulcra. El mueble de madera le da toda esa calidez. Aquí tenemos el acceso, ahora lo tenemos cerrado, pero por ejemplo aquí tienes la puerta de para las personas, y aquí tienes la cancela para los coches. Okay. Tú llegas aquí con tu coche y lo aparcas. Habrás visto que hay otros que pueden entrar por la urbanización y aparcar el coche, ¿no? Claro. Pero hay algunos que tienen su aparcamiento aislado. Ok. En este caso, esto que tenemos aquí es para los operarios. Claro, claro. No, está muy bien. Me encantan las aberturas, ¿no? Sí. Son como vanos muy claros. Sí. Muy bien. Fíjense, del diseño desde el portón, ¿verdad? El portón ya es una obra de arte. O sea, todo corre, ¿verdad? Sí. Siguiendo estos rieles. Y no ves prácticamente ningún sistema, ¿verdad? Sí, lo que buscamos es que quede oculto para que realmente lo que prime por encima de cualquier cosa sea esa estética continua. Claro. Excelente. Entonces tienes todo este paseo. Y accedes al área social. Exactamente. Y bueno, pues como estábamos comentando antes, se trata de un showroom y lo que hemos procurado es vestirlo, entre comillas, ¿no?, para que asemeje en la medida de lo posible una vivienda habitada. Entonces, bueno, pues distintas marcas, proveedores han aportado producto, ¿no?, que hacen que ahora mismo pues podamos contar con lo que estás filmando, con lo que estoy diciendo. ¿Y de qué marcas son? Porque está genial. Pues mira, hay distintas marcas, por ejemplo. Este que tenemos aquí es de Inclás, luego tenemos también afuera mobiliario de Punt. Bueno, son distintas marcas. Nosotros una de las cosas, esto es la luminaria de Flos, una de las cosas que hemos procurado desde el primer momento ha sido intentar nutrirnos de proveedores de la zona o próximos a nosotros, porque hemos pensado que esto nos permitiría también vincular este concepto, esta idea, ¿no?, a la industria vecina, ¿no? Y realmente creo que es algo que también es muy beneficioso para todos, porque nos permite también de alguna manera ir interviniendo en las distintas fases del proyecto, ¿no? Claro. Por ejemplo, las ventanas las suministran desde Alacuás, que está aquí al lado, ¿vale? Es una localidad que la tenemos muy próxima. Entonces, bueno, pues poder intervenir también en el proceso, ¿sabes? Cuidado con la piscina, claro. ¿Cuánto miden las piezas de las ventanas, Pues... ¿4 metros? Estas de aquí no llegan a 4 metros, si no recuerdo mal. Son como 3, si no me equivoco. 3 metros libres de altura. Sí, más o menos. Pero ya de largo. Ah, de largo dices, sí. Creo que sí, ¿verdad? Sí. Tiene muy buena altura. ¿Cómo se construye? Cuéntanos un poco, por ejemplo, lo que estamos viendo en el cielo raso. Sí. Que casi no se ven ni luminarias, ¿verdad? Claro, es que el falso techo realmente no es algo totalmente sólido. Me explico. El falso techo es un textil tensado. ¿Es textil? Es un textil. Entonces, realmente,
si ahora, por ejemplo, tuviese que hacer alguna intervención, tú lo puedes desmontar, ¿vale? Llevas a cabo la operación que tengas que realizar y luego lo vuelves a tensar y lo cierras. Entonces realmente es algo muy limpio porque no te obliga a que, por ejemplo, tengas que hacerle un agujero a la escayola o cosas así, ¿no? Claro. Entonces realmente es una solución que, ahora te enseñaré, también nos permite generar espacios plenamente bañados de luz, ¿sabes? O sea, totalmente continuos. En este caso sí que tenemos aquí, por ejemplo, puedes ver el carril, ¿no? Desde donde se emite la luz, pero luego vamos a ver ejemplos en donde podrás ver que, bueno, pues se generan, podríamos decir, alfombras de iluminación. Está buenísimo. Es interesante la textura, ¿eh? Porque, sí. Porque se siente algo muy sólido. Totalmente, totalmente. ¿Qué dimensión tiene la pieza? ¿Cuánto tenemos en esta pieza interior? ¿Como 6 metros de ancho? 6 metros, y luego otra cosa que no te he comentado es que cuando nosotros empezamos con todo el proyecto de New, bueno, la idea era, en la medida de lo posible, pues llevar toda la construcción a una técnica de construcción en seco, ¿no? Okay. Pero luego también hemos ido, bueno, pues recibiendo inputs e intentando mejorar, y por eso hay algunos modelos como este en donde puedes ver que el pavimento es cerámico, ¿no? Es decir, se ha colocado... Ah, claro, porque en las otras era... En las otras, claro. Era el mismo material... Pues en la que tú visitaste era un linóleo. Linóleo. Luego, por ejemplo, vas a ver atrás que son suelos de parqué. Entonces, realmente nosotros hemos ido experimentando y también aprendiendo. Entonces, nos hemos dado cuenta de que esta solución sí que entra dentro de justamente esos tiempos que nosotros nos marcamos y de, bueno, pues toda la ideología, ¿no? que hemos ido construyendo. Claro, que te das cuenta que el porcelanato, o sea, un buen modelo, no necesitas más, ¿verdad? No necesitas Exacto. ni microcementos. Exacto. O sea, ya te da la elegancia, pero también la resistencia, exacto. Fácil uso. Exacto. Sí, también pues percibes que para la gente esto es una de esas cosas, ¿no? que convence en cuanto a el sistema constructivo, ¿no? Es decir, ya dejan de plantearse o cuestionarse tanto si se trata de una construcción industrializada o una construcción tradicional, ¿no? Que ya te digo, o sea, yo creo que hoy en día ya eso está plenamente superado por la mayoría de la población, ¿no? Es decir, ya ese cuestionamiento que hace unos años quizá era más habitual, ¿no? En el que la gente entraba y saltaba para comprobar la resistencia de la casa, eso realmente ya creo que ha quedado atrás, y ahora todo esto es algo mucho más asimilado. Claro. Platícanos un poco de esta pieza. Es una pieza central, pero que están pasando muchas cosas en esa pieza, ¿no? Claro, o sea, realmente nosotros lo que hacemos con estos modelos es que generamos todo un espacio que realmente si tú atiendes a esa pieza, pues puedes pensar que es un espacio totalmente diáfano. Porque dentro del mismo volumen, y gracias a los oscuros que tenemos en la parte inferior y en la parte superior, lo que buscamos es llevar a pensar al usuario que esa pieza es una pieza que se ha insertado en el interior de este espacio diáfano. Entonces, dentro de esa pieza tenemos pues una serie de elementos, como por ejemplo, aquí podemos pasar y ver un baño, ¿vale? Un baño de cortesía. Un baño de cortesía en el que nosotros también, bueno, pues lo que hemos procurado ha sido, en la medida de lo posible, integrar los distintos elementos, por ejemplo, pues los pulsadores para el inodoro, toda la grifería que es de Noken, que es de porcelanosa, pues estamos también trabajando para poder en algún momento incorporarla dentro de la propia pieza del espejo. Okay. Todo el lavamanos es de Krion, hemos biselado por ejemplo, la apertura del cajón justamente para prescindir de algún elemento tipo una manilla, ¿no? Los enchufes los hemos colocado en el interior, y luego, por ejemplo, también hemos diseñado piezas como esta que tenemos aquí, en donde, bueno, pues se abre un pequeño armario, también biselado, en donde pues, está el rollo de papel, se puede guardar el escobillero.
Genial. O sea, la intención aquí es que todo esté lo más oculto posible, ¿verdad? Exacto, oculto, y que el diseño, bueno, pues haga su papel en prácticamente todos los espacios de la casa, ¿no? Luego, en este mismo volumen, en esta pieza central que comentábamos, también tenemos el núcleo de comunicaciones, es decir, la escalera que comunica con la planta superior. Y, por otra parte, en el otro lado tenemos un pequeño cuarto de mantenimiento. Ahorita lo vemos. Y la cocina de este lado. Sí. 3 líneas. Qué belleza. La cocina pues cuenta con una isla, ¿no? Y luego cuenta con esta dualidad. A ver. Todas Esta dualidad las madera. cortinas son eléctricas, ¿verdad? Sí, está todo motorizado. Luego, por ejemplo, una de las cosas que nosotros hemos hecho ha sido, bueno, pues incorporar todo el menaje, todos los elementos que conforman una casa, para que cuando se reciben visitas, ¿no?, de personas interesadas, pues se la puedan imaginar de todas, ¿sabes? Es decir, ya, bueno, pues estoy visualizando mi propia casa con todo equipado. ¿Cómo se vive? Exacto. Buenísimo. No, es que este material te da una sensación de... Sí, muy o sea, elegante, pero claro, entre otras resistente. cosas, porque si te fijas también, pues toda esta parte que obviamente está biselada y tal, ha desaparecido la junta. Entonces, para ti es una única pieza. Claro. Si quieres abrimos también estas de aquí para que puedas verlas. Excelente. ¿Y dónde está la nevera? ¿Dónde está el área de lavado? Muy buena pregunta. Pues todo eso también lo tenemos incorporado dentro de toda esta armariada, dentro de este volumen. Justamente, mira, voy a abrirte todas las puertas. Espera, a ver, aquí. Vale, aquí tenemos la nevera. A ver. Ahora. ¿Vale? Excelente. ¿Qué tal? Panelado. Tenemos agua. Perfecto. Genial. Hay agua, jóvenes. Para el día de hoy. Y luego, bueno, pues tenemos también aquí otros. Ahora. ¿Vale? En donde tenemos, por ejemplo, también todo el tema de la bueno, limpieza. Limpieza. ¿Vale? Claro, es que todo este es un muro mueble, ¿verdad? Es un muro, sí, escalera, mueble, claro. Baño. Realmente lo que pretendemos con esto es eso, ¿no? Que tú en realidad, bueno, pues puedas ocultar también todo este tipo de elementos que, si bien forman parte del día a día, ¿no? Y de hecho, o sea, gracias a ellos es cuando entra el diseño en nuestros hogares, ¿no? Es decir, la cocina es la fuente de entrada del diseño en los hogares, ¿no? Esa revolución industrial asociada a la electricidad que hace que empiecen a aparecer objetos para la vida cotidiana, ¿no? Para cocinar, para... Todo eso entra por la cocina, ¿no? Aunque en un primer momento no saben muy bien dónde ubicarlos, ¿no? Y por eso las neveras tienen patas isabelinas y todas estas cosas, realmente luego van a acabar en la cocina, porque es un poco ese centro de operaciones. Entonces, claro, nosotros entendemos que eso sigue teniendo una presencia muy importante, pero que el diseño hoy nos brinda la posibilidad de poder integrarlo, ¿no? Entonces, esa integración nos lleva a que luego, cuando tú estás en este espacio, tienes una sensación también de transparencia que, bueno, creo que es mucho más agradable, ¿no? Transparencia, yo creo que también esa es otra de las palabras claves de este proyecto. Sí. Porque la mayoría de los muros que estamos viendo hacia el exterior son de vidrio, ¿no? Son ventanas de piso a techo, sí, que prácticamente, otra vez, buscan intentar no existir, ¿verdad? Claro, o sea, tú realmente tienes unos cerramientos que son plenamente opacos y otros cerramientos que son plenamente transparentes. Entonces, estos son, como tú bien dices, paños de vidrio que van de suelo a techo, que están motorizados en la mayoría de los casos y que también, como comentábamos antes, son las puertas de acceso y salida de la vivienda. Excelente. Y del otro lado, ¿qué tenemos del lado de la sala? ¿También son mueble? ¿También es puertas? En aquella parte de allá, sí, o sea, tenemos algo que no hemos comentado antes, y es que obviamente tú necesitas también tener un espacio para instalaciones, ¿no? Cuarto de lavado, me encanta, en 1,50 por 1,50. Entonces aquí, por ejemplo, lo que te comentaba, ¿no? Pues en esta parte tenemos también ese área de instalaciones, claro, que lo que hemos empezado comentando con respecto a este volumen que tenemos en el centro, que intenta semejar una pieza
que realmente es exenta, ¿no? Es decir, tenemos un espacio interior diáfano al que se le ha insertado esta pieza, pero se podría retirar. Realmente este espacio también a nosotros nos sirve para ocultar, por un lado, las instalaciones, como te estoy comentando ahora, y luego también esa estructura que ayuda a sustentar el nivel superior. O sea, que si te fijas, no dejamos ninguna columna pista, ¿sabes? Es decir, todo lo que ves es el espacio plenamente útil. Claro, entonces la estructura, porque las personas están preguntando cómo se sostiene. Claro. O sea, tienes una armadura, toda esa caja es de acero. Claro, o sea, aquí, no toda, pero aquí realmente tenemos una serie de puntos de apoyo para que el forjado del primer nivel pueda descansar, ¿no? Tanto aquí como en estos dos frentes que son opacos, que te comentaba antes. Claro, o sea, hay una columna metálica en cada extremo. O sea, realmente hay una estructura metálica más que una columna, ¿no? Todo esto que estamos viendo aquí es una estructura metálica, ¿no? Aquí y aquí detrás. Excelente. Fíjense el ensamble, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tardan en armar esta casa, en ejecutarla? Pues obviamente conforme vamos desarrollando más, vamos precisando los tiempos, ¿no? Pero en estos momentos, en 3 meses, se pueden llevar a cabo. Claro, esos 3 meses te das cuenta de que no es un proceso de armar un Lego. O sea, sí hay muchas cosas muy artesanales todavía en la ejecución de la casa. Sí, sí. Muy bien, pues adelante. ¿Y en estas puertas? Sí, o sea, aquí por ejemplo, si te fijas, tenemos la salida de aire acondicionado por aquí arriba, ¿vale? Entonces realmente, en algunos casos, pues tienes espacio para almacenamiento, pero luego tienes estos espacios en donde son registrables y tú, pues cuando tienes que atender a cualquier tipo de revisión o lo que sea, pues puedes recurrir a ellos, ¿no? Luego los espacios de control también. Es una caja que está trabajando un montón. ¿Quieres que subamos? Adelante. Me llamó mucho la atención también la escalera. Sí. O sea, es una escalera muy sencilla. ¿Cuánto mide de ancho? Pues esta escalera tiene 1,10 metros, si no recuerdo mal, ¿no? Ok. A ver. Sí, Siempre venías con metro, ¿no? Sí, creo que sí. Más o menos. Sí, porque mira el despiece de la... ¿Tú no traes siempre 1 metro? Sí, sí lo traigo. Está en alguna mochila. Ah, vale. Pero sí, debe de tener esto libres 1 metro, quizá 90 y algo. Fíjense los óculos, ¿cómo los generan estos? O sea, simplemente no bajas la pieza. Claro, o sea, la pieza no llega a tocar con el paramento horizontal, en este caso, con el pavimento, de tal forma que se genera ese oscuro, ¿no? Que hace que todo parezca más liviano. Todo flotando. Fíjense también las puertas, ¿no? De piso a techo. Sí, son puertas pivotantes, que esto para nosotros es también muy importante. Como te comentaba antes, pues intentamos eliminar en la medida de lo posible todo elemento que sobresalga. Entonces, por eso, en vez de tener una manilla, lo que tenemos es... Excelente, es un poco lo que hace Tesla, ¿no? En sus coches. Sí, bueno, también. ¿Verdad? Sí. Es hacia adentro, no hacia afuera. Sí. ¿Subimos? Adelante. Y te invita a tocarla, ¿eh? O sea, realmente... Mira, voy a ver si... La textura es muy suave. Mira, Abraham, el falso techo ahora. ¿Ves que es... Realmente intentamos que parezca un lucernario? Ok, a ver, vamos a verlo un poco desde atrás. Ya entendí, o sea, realmente es un hueco en la losa con un acrílico que te genera toda una lucernaria artificial. Y que es muy importante, me imagino, y es algo que he visto aquí, ustedes no abren tantas ventanas en los cielos, ¿verdad? En los forjados, en los techos. Lucernarios, ¿quieres decir? Lucernarios. Bueno, en algunos casos sí lo hacemos, pero en este caso para nosotros era muchísimo mejor recurrir a esta solución, porque realmente lo que haces es retroiluminar el textil tensado y entonces consigues justamente el mismo efecto, ¿no? Entonces ustedes pueden jugar con este efecto a discreción. Totalmente. Oye, está genial. Y ese textil, ¿quién lo hace? O sea, no se notan en ningún momento las texturas, ¿no? No sé, los hilos. O sea, nosotros empezamos a implementarlo en este, bueno, no en este proyecto, en otro proyecto que realmente era la reforma de un espacio interior,
Porque queríamos generar una continuidad, ya que ese mismo espacio, para que te hagas una idea, era como una especie de pasillo muy ancho que luego se abría a una zona muchísimo más ancha. Esa zona mucho más ancha sí que tenía lucernarios, pero el pasillo no. Entonces, para poder generar esa continuidad entre un espacio y otro, lo que hicimos fue generar lucernarios artificiales, entre comillas, recurriendo a esta solución, ¿no? Entonces, a partir de ahí pensamos que esto se podría implementar también en este proyecto de arquitectura sistematizada y ya desde entonces lo he visto en más sitios. ¿En serio? Sí. Claro, es que también es una solución que se veía mucho en los 50s, pero obviamente no lo hacían de textil, ¿verdad? Lo hacían de acrílico. Exacto, recurrían a otras soluciones. De otras soluciones. Sí, sí. Y a ver la distribución acá arriba. Sí, es interesante. Mira, pues realmente es un espacio que lo que busca por encima de cualquier cosa es que esta misma zona de distribución, el núcleo, sea la única conexión entre las distintas salas, ¿no? Entonces tenemos una habitación aquí, otra allí, que puede servir como despacho, esta que estás viendo ahora, y luego dos habitaciones, podríamos decir, principales, ¿no? Que tienen su propio baño, ¿vale? Entonces, realmente aquí tenemos una con su armariada también a modo de vestidor, esta y esta, y luego, pues, este gran paño de vidrio que nuevamente se vuelve a abrir, ¿no? Las cuatro habitaciones en realidad están orientadas, en este caso, norte-sur, ¿vale? Y entonces, realmente, aquí, pues tienes estas vistas a toda la vegetación, que con la ventana abierta ya ves, o sea, estamos en julio a 40 grados fuera y no tenemos aire acondicionado y eso está súper bien. Y realmente, bueno, pues utilizamos estas barandillas, que son elementos muy sutiles, que además están colocadas en el interior, no en el exterior, para que tú en el exterior no tengas elementos disruptivos, ¿no? Es decir, veas todo un continuo, como comentábamos antes, y realmente, dado que se trata de vidrio, pues consiguen generar también esa misma transparencia que estábamos comentando antes, ¿no? Excelente. ¿Y la iluminación? La iluminación siempre es iluminación indirecta, es decir, intentamos que no hayan luminarias, que tú puedas ver, que puedas cruzar tu mirada con ellas y te puedan dañar la vista, ¿no? Entonces, todas siempre salen de lugares que realmente, pues, no te permiten ver el punto de luz, ¿no? De luz. Las habitaciones, dimensiones aproximadas, ¿qué serán? ¿Como de un 360? Sí, o sea, realmente aquí lo que buscamos es el aprovechamiento del espacio. Entonces, bueno, pues intentamos hacerlo lo más práctico posible. Luego hay otra cosa que también es muy interesante y es que ahora mismo pues estamos en un nivel en el que encontramos algo que no habíamos visto en el nivel inferior, y es que en el nivel inferior los dos frentes de vidrio son dos frentes que no tienen ningún elemento disruptivo, es decir, tú cuando estás en el exterior y llega la noche y se ilumina la casa, ves un continuo de luz. Claro. Pero aquí arriba tú podrías decir, bueno, pero aquí hay una partición, porque aquí hay una habitación y hay otra, y esta fachada es también un frente acristalado. Si te fijas detrás de ti, verás que la división, el elemento divisorio de ambas habitaciones, esa partición, se estrecha. Entonces se estrecha hasta tal punto que cuando tú estás afuera, se genera una continuidad entre esta sala, esta habitación, y la contigua. Interesante, o sea, este muro no toca, el vidrio Exacto. Es completo. Exacto, entonces el vidrio, como tú bien dices, es completo. Cuando tú estás afuera, realmente no percibes que hay un elemento divisorio, que sí lo hay, pero tú no lo percibes. Y bueno, pues consigues que la iluminación pueda traspasar, ¿no? Y realmente bañar desde el exterior, ¿no? Un espacio que no es continuo, pero que se intenta que lo sea, ¿no? ¿Y el sonido no se pasa de una habitación? No. Está trabajado con... Sí, se recurre también a soluciones de panelado fonoabsorbente. Entonces, de esa manera, tú realmente estás aquí, si te vas a la otra no escuchas tampoco ninguna molestia. Excelente. O sea, entonces, se entra por el vestidor. Eso en México no se usa tanto y es algo que yo veo mucho aquí, en Portugal igual, entrar por un vestidor, pero siempre con puertas, muchas veces de piso a techo, que se sienten como muros. Sí, porque tú realmente lo que estás haciendo es aprovechar un espacio de la habitación que en muchos casos es espacio abierto, grande, desaprovechado, ¿no? Entonces, en este caso, tú, ya que cuentas con un baño dentro de tu propia habitación, lo que haces es que ese elemento que divide el baño de la habitación como tal pueda servir también como espacio de almacenamiento. Claro.
Entonces tienes todo este elemento de almacenamiento, este de la derecha. O sea, aquí los muros son área de almacenamiento. Exacto. Por eso me recuerda mucho el diseño de los aviones, de los vagones de tren, ¿verdad? Sí, Donde todo se aprovecha. Para llegar hasta aquí nosotros desarrollamos toda una investigación durante varios años en donde obviamente se analizaron distintos sistemas. Por ejemplo, como bien comentabas, barcos, trenes, ¿no? Los paquebot. Todo esto nos ha ayudado a entender cómo aprovechar el espacio desde el punto de vista, por ejemplo, de los cuartos de baño, ahora que estamos en uno, así como también desde las cocinas, ¿no? Es decir, cuando tú estudias cómo en un crucero organizan la cocina, ellos que requieren de tantísima eficiencia, claro, te das cuenta de cómo puede ser una cocina realmente funcional, ¿no? Luego, por otra parte, otra de las cosas que hemos hecho ha sido atender a la industria automovilística, porque esta es la que también, antes mencionabas Tesla, pero esta es la que también nos ha ayudado mucho a entender distintos procesos constructivos, ¿no? De hecho, es verdad que Tesla ahora está muy en boca de todos, pero a nosotros el sistema que creo ha sido de mayor utilidad ha sido el de Toyota, ¿no? El método Toyota, ¿no? Porque ellos tienen una serie de principios que cuando tú los llevas a la arquitectura realmente son muy aprovechables. Es decir, en la arquitectura tradicional el margen de error es X, y en la arquitectura sistematizada, si atiendes a esos procesos que ha desarrollado ya previamente Toyota, esa X se reduce muchísimo. Okay. Entonces, ellos, por ejemplo, atienden a principios tales como el Poka-yoke, que son unos diseños que hacen que las piezas solo puedan encajar en una posición. Cuando tú no la estás encajando en la posición correcta, el propio diseño te está diciendo que no puede entrar. Como, por ejemplo, un USB, ¿no? de un ordenador, ¿no? Es decir, ahora ya están los USB-C y todo esto, ya se puede de las dos maneras, pero antes, si recuerdas, una posición, el ordenador la aceptaba, la otra como que parecía que se mordía, ¿no? Que no puedo entrar, ¿no? Pues eso es un Poka-yoke. Entonces aquí realmente nosotros lo que hemos hecho ha sido todo el sistema de ensamblaje de las casas, porque al final todo va ensamblado, responde a una única posibilidad de unión. Entonces el montaje no presenta margen de error en ese sentido. Y eso, como te comento, pues lo hemos extraído de la industria automovilística. Excelente. Entonces aprovecharon el método Toyota Lean System. Sí, el sistema Kaizen de mejora continua, es decir, nosotros vamos viendo cómo se va desarrollando cada modelo que vamos construyendo. Y lo van mejorando. Y lo vamos mejorando, claro. Por eso te comentaba, al principio pues pensamos en este pavimento, luego pensamos en el otro, luego nos dimos cuenta de, ¿sabes? Quiero decir que también vamos aprendiendo porque tú también vas ejecutando. Una de las grandes suertes y ventajas que hemos tenido nosotros ha sido justamente el hecho de poder materializar todo esto a escala real, ¿no? Porque antes hablábamos de todos aquellos que en el pasado han intentado llevarlo a cabo y por unas razones u otras no han podido, y en ocasiones el hecho de no poder construir diferentes modelos, prototipos, yo creo que ha sido un condicionante para que esos proyectos acabasen en un cajón, ¿sabes? Claro. ¿Y ustedes los ejecutan o trabajan con un constructor que construye todas las casas? Claro, esa es una excelente pregunta también, porque nosotros ahí nos hemos encontrado también con distintas posibles soluciones, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Pues que obviamente cuando nosotros empezamos nos encontramos con que el mercado, es decir, el mercado de la construcción, los operarios, venían y vienen, ¿no? de haber adquirido un conocimiento que se rige por justamente los sistemas tradicionales. Entonces ahora ese operario, convertirlo en un montador, entre comillas, ¿no? Eso es un proceso que tiene que ir produciéndose. Entonces nosotros, para construir los primeros modelos, formamos, entre comillas, a una serie de personas, es decir, pues les hicimos ver cómo era el sistema para que éstas se ocupasen del montaje, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en ese sentido nos hemos dado cuenta de que el propio mercado demanda la creación de una nueva figura profesional, ¿no? Entonces esta figura profesional es la de ese operario especializado en sistemas industrializados. Porque al final, y antes te comentaba pues que el gobierno central tiene el objetivo de que Valencia sea la ciudad de la industrialización, etcétera, etcétera. Buenísimo. Al final todo esto va a llevar a que, no solo en España, sino en otros países, se acabe apostando más por la industrialización de los procesos en arquitectura que no por
atender a procesos tradicionales, ¿no? Nos encontramos con que la Unión Europea bueno, pues busca de alguna manera reducir el impacto de la huella de carbono, ¿no? En los procesos de construcción. Con la construcción tradicional sabemos que esta es alta y con la construcción industrializada se puede reducir mucho. Entonces, este tipo de cosas son las que te llevan a que, vale, pues tenemos que girar, pero tenemos que girar en consonancia, es decir, nosotros y los operarios. Entonces, para esos operarios habrá que, de alguna manera, generar un sistema educativo, ¿no? Una formación profesional que les ayude a bueno, pues, adquirir esas habilidades. En esa línea, nosotros hace ya un tiempo que estamos trabajando con distintas instituciones para poder lanzar ese programa, ¿no? Y que, bueno, pues de alguna manera también desde aquí se vaya formando a gente. O sea, una escuela de operarios que sepan trabajar sí. la construcción industrializada. Claro. Yo creo, Abraham, que esto ha ocurrido en muchísimos sectores cuando ha sido necesario y hoy en día está plenamente bueno, interiorizado por la sociedad, ¿no? Es decir, quizá hace años pues, era más habitual que las personas se formasen mediante un sistema gremial, es decir, pues eres joven, empiezas a trabajar en un taller mecánico y aprendes el oficio. Pero ya hace mucho tiempo que para trabajar en un taller mecánico tienes que estudiar mecánica, ¿no? Es decir, una formación profesional aunque sea. Entonces, en este caso, pues ocurre lo mismo, es decir, en la construcción y sobre todo en construcción industrializada es el momento de generar esa formación para que la gente adquiera y desarrolle esa visión espacial necesaria para poder ejecutar los proyectos también de la mejor manera posible. Es muy interesante porque los albañiles se están acabando y también quieren evolucionar. Los Claro. hijos de albañiles ya no quieren ser albañiles, Claro. ya están estudiando arquitectura, ingeniería civil, entonces pues habrá toda una nueva generación Claro. de constructores, ¿verdad? De una nueva construcción. Claro, totalmente. Y de hecho nosotros pensamos que con todo lo que está ocurriendo ahora, con todo lo que está sucediendo, no solo en España, yo creo que también trasciende el ámbito nacional, es el mejor momento para intentar materializar este tipo de formación. Entre otras cosas porque ya te digo, o sea, llevamos tiempo, nosotros en la escuela que tenemos sí que tenemos un posgrado en arquitectura industrializada, entonces gente que por ejemplo ha hecho arquitectura y que quiere renovarse sí que tiene esa posibilidad de poder aprender los principios de la arquitectura industrializada desde el punto de vista del diseño principalmente, pero claro, es lo que estabas diciendo, también hace falta que ese sector que es el que nos ayuda a materializar nuestras ideas, ¿no? Estos albañiles que ya parece que se van acabando, pues puedan también actualizarse y, al igual que nos está pasando a los arquitectos, pues ellos también puedan bueno, pues, ir trabajando con estas nuevas soluciones constructivas. Excelente. Estamos viendo 10 años en el futuro, jóvenes, probablemente. ¿Y cuántas casas han construido? O sea, aquí tenemos 8, como te comentaba. Pero en general. En general, sí, sí, sí. No te sé decir ahora mismo el número. Realmente hemos ejecutado casas atendiendo a distintas soluciones. Una de ellas, por ejemplo, hicimos bueno, la fachada es una fachada toda en aluminio, ¿no? Es decir, vamos intentando también aplicar pues, nuevas ideas y demás. Y ya te digo, o sea, lo que buscamos es, pues eso, contar también con un gran número de operarios para poder también dar respuesta a la gran cantidad de peticiones que sí que estamos recibiendo. A la demanda. Excelente. Fíjense el diseño de esta recámara, ya una cama individual, pero la recámara sigue siendo muy cómoda. O sea, esto trae 350, bueno, quizá 450 con todo y closet, muro cabecero de 320. Y otra vez, ¿no? Todo oculto, ¿no? No te das cuenta, pero quizá esto se abre, ¿verdad? Quizá de aquí sacan, no sé, contactos. Exacto, sí, por ahí es para que tú pases también el cableado. Claro. Todo lo más limpio posible, ¿no? Yo creo que ese es como un principio básico del trabajo, ¿no? Pues no solamente la arquitectura, sino de todo lo que hacen. Claro. Porque hacen muebles, hacen luminarias, claro. hacen... Sí, es un diseño integral. Al final, en muchas ocasiones, sobre todo en el pasado, se ha diseñado una arquitectura integral y ahora nosotros, cuando hablamos de esta arquitectura integral, lo hacemos contando con estos
proveedores que te comentaba antes, ¿no? Que son quienes también nos ayudan a vestir, ¿no? Y a ir a la par con respecto a lo que ahora mismo demanda la sociedad y lo que creemos que es buen diseño. Excelente. ¿Y se han topado con algún tipo de resistencia a esta arquitectura industrializada? ¿Por parte del público, quieres decir? Pues no sé, por parte del público, por parte del gremio, por parte de... Bueno, yo sí que te tengo que decir que igual que nos estás visitando tú, nos han visitado también otros arquitectos, otros colegas, y o sea, creo que el impacto en todos ellos siempre es positivo. Quiero decir, creo que cada vez existe una conciencia mayor de que la arquitectura tiene que recurrir a estas soluciones. No estoy diciendo que se tiene que acabar la arquitectura atendiendo a procesos de construcción tradicionales. Pero sí es digo, que no lo sabemos tampoco. Claro, pero sí digo que esta ha llegado para quedarse. Entonces, cuando vienen, lo visitan, yo creo que siempre la valoración por su parte es muy positiva. Luego, obviamente, pues tú puedes tener unas ideas estéticas distintas a las mías, pero lo cierto es que lo que se valora es el sistema. Excelente. ¿Eso es un closet también? Sí. O sea, todos los muros son área de almacenamiento. Claro, porque cuando aquí entras, todo es almacenamiento y en el otro sentido también. Sí, es un frente continuo. Claro. Excelente. Esta casa entonces dijimos que es la N... 220. No, 230. 230 Esta metros es la N cuadrados. 230. Y tenemos 2 habitaciones, bueno, 3. O bueno, 4, ¿verdad? Sí, aquí arriba hay 4 habitaciones. Ajá. Que ya te digo, pues puedes convertirlas si quieres en un despacho, ¿no? En función de tu modus vivendi, pero en principio son amplias. Una de las cosas que a nosotros más nos interesa es que siempre sean luminosas, la ventilación es cruzada, ¿no? Atendemos mucho a estos principios de, Cierto. De limpieza natural. Limpieza del aire y, por ejemplo, este resaque es de aire acondicionado. Sí, las salidas realmente están ocultas aquí, allí también lo has visto antes, abajo, realmente porque lo que no queremos tampoco es tener esos elementos que te comentaba antes, ¿no? Que interrumpen la continuidad del plano. Excelente. ¿Y estas habitaciones comparten un baño? Estas sí, estas son las habitaciones que comparten este baño que tenemos aquí. Si te fijas, a diferencia de aquella habitación, la puerta queda por atrás de la puerta del baño, la puerta de la claro. ¿vale? Entonces ellos utilizan esta y aquella de ella sí que tiene su baño propio. Perfecto, ¿lo podemos ver? Sí, por supuesto. Adelante. Es que si se fijan, la planta es sumamente eficiente, ¿verdad? La ortogonalidad de ese distribuidor te lleva a 4 puntos. Pero este es un quinto, ¿verdad? Porque se mueve un poco más la puerta, como bien dices, y se genera un baño hiperpulcro. Se inspiran en algún tipo de... No sé, yo aquí veo estas cosas y pienso en Stanley Kubrick. También tienen algo de inspiración en otras artes. En el mundo del cine. Bueno, el cine la verdad es que es algo que siempre nos ha atraído muchísimo y es cierto que, como bien dices, hay algunos directores que en su momento pues visualizaron un poco su futuro, que es nuestro presente, ¿no? Y quizás sí que puedan servir como referencia, ¿no? Nosotros solemos atender a referentes en arquitectura como sobre todo Álvaro Siza, Álvar Aalto, ¿no? Pues Aires Mateus también es un excelente referente. O sea, tenemos muchos referentes contemporáneos. Excelente. Álvaro Siza, ¿cuántos años tiene Álvaro Siza? Pues cumplió la semana pasada 92. O sea, él va a romper el récord de Niemeyer. Excelente, arquitecto. Pues muy bien. Vamos a despedirnos, si te parece bien, abajo. Venga. Y prepárense porque vamos a la siguiente. Es una gran idea esto del cielo, del lucernario, el falso lucernario, como le dicen. ¿Qué opinan, jóvenes? Vean qué belleza. Y me encanta porque se alcanza a entender perfecto el contraste entre la claridad del blanco y el verde de la naturaleza, ¿verdad? O sea, el verde siempre resalta muchísimo y te da esa, pues como, esa tranquilidad, ¿verdad? Que muchas veces el blanco, bueno, el blanco también es sumamente relajante. Sí, sí, sí. Pero el blanco te puede llevar a pensar en algo
no sé si artificial, pero en algo más, no sé, más humano, pero el verde ya de la naturaleza creo que te Sí, baja un poquito esa frecuencia, ¿verdad? Los grandes paños de vidrio lo que te permiten es establecer esa relación interior-exterior tan directa que cuando tú los tienes abiertos estás dentro pero estás fuera a la vez, ¿sabes? Exacto. Entonces realmente también las dimensiones de la casa se diluyen en cuanto a que, bueno, pues tienes estas zonas aterrazadas que también son tu propiedad, también son tu casa. Entonces cuando tú abres la ventana, el paño, generas esa transición, ¿no? Continua que hace que la amplitud aumente. Excelente, jóvenes, y fíjense, aquí podemos ver lo que nos comentaban, ¿verdad? El vidrio está por afuera de los muros, entonces tú sientes el paño completo. Sustracciones, ¿verdad? 1, 2 sustracciones que te van resolviendo todo, pues. Arquitecto, muchísimas gracias. ¿Cómo los podemos contactar? ¿Cómo están en redes sociales? Página web de New Homes. Sí, bueno, pues nos podéis encontrar a través de la web de New Houses y luego también, bueno, para saber más de diseños y demás, podéis chequear la web de Fran Silvestre Arquitectos. Excelente. ¿Y si queremos estudiar lo que nos habías comentado? Sí, si queréis estudiar con nosotros, pues tenemos una escuela de posgrado que ofrece cursos de máster y posgrado que se llama March Valencia, la web es marchvalencia.com y bueno, también nos podéis encontrar en redes sociales, en los 3 casos realmente, ¿no? Para seguirnos, para contactarnos. Excelente. Pues arquitectos, muy agradecidos que nos compartan esta fina arquitectura con todos. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Jota Paredes, adelante.